Muy buenas tardes, les habla Walter Fernández de acá de Valencia, Estado Carabobo, en Venezuela. Hoy aquí en San Diego, en el municipio de San Diego, estamos transmitiendo esta información necesaria de nuestro Señor. Hoy una información que quiero compartir con ustedes que lleva por título: ¿pueden los principados influir sobre nuestro país? Y la respuesta es sí. Pero no quiero que sea yo quien lo diga, sino que veamos la palabra. Hoy quiero leer Daniel 9 y Daniel 10 para que leamos y profundicemos la palabra de nuestro Señor, qué mensaje nos tiene para esta respuesta y cómo podemos atacarlo mediante la oración. Primero que nada, quiero que hagamos una oración para entrar en estudio profundo de esta visión de Daniel, del profeta Daniel, en los capítulos 9 y 10 que vamos a estar leyendo. Señor, te damos gracias primeramente por tu palabra, que a través de tu profeta Daniel, Señor, tu hijo, que también es un partícipe necesario, Señor, en las palabras que tú nos has dejado, que tú le influenciaste a través del Espíritu, porque dice que toda escritura fue hecha e inspirada por el Espíritu Santo, por tu Espíritu, Señor, que tú nos traes hoy acá, Señor, para mostrarnos la verdad. Señor, permítenos tener el conocimiento, revélanos la verdad, Señor, revela la verdad que hay oculta acá en este libro, porque nosotros te buscamos, Señor, y sea tu voluntad que ahora que te buscamos, tú nos las puedas revelar a nosotros, tus hijos, que te aceptamos y te recibimos, Señor Jesús, como Salvador. Amén. Muy bien, hecha la oración, pidiendo al Padre que nos dé discernimiento y conocimiento. Quiero hablar y orar, que estemos presentes siempre en oración por 3 países que tengo acá recientemente, este último año, en mente. Primero que nada, Venezuela, mi país, que está pasando una situación muy difícil los últimos 20 años. Por Perú, que ahora está también, ahora con este nuevo presidente, recibiendo quizás alguna semejanza de lo que pudiera ser un gobierno socialista, como lo es el de Venezuela. Y también por el pueblo de Israel, una nación que ha sido atacada, humillada por muchos años y está siempre en conflicto con Palestina. Y es porque hay ese conflicto que ustedes conocen allí de propiedad de la tierra a la cual le pertenece a Israel, que siempre le ha pertenecido a Israel. Pero los palestinos, que aunque no son ellos los culpables, el pueblo palestino, están siempre en guerra, no son ellos los que han influenciado y los que han permitido esta guerra. Tenemos que tener claro que hay entes terroristas en Palestina que han permitido que esa guerra se haya llevado a cabo por tantos años, esa pelea entre el pueblo de Israel y el pueblo de Palestina. Oremos por ellos también, oremos por el Perú, porque en algún momento esta carta magna que quieren instaurar allí no sea posible, que el pueblo en oración no permita que se cambie la constitución que por años ha estado en la tierra del Perú, que no suceda como acá en Venezuela, que tuvimos una constitución por años y fue cambiada para beneficiar a un presidente, para quedarse en el poder. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros los habitantes? Primero que nada, los que lo desean, participar en las elecciones democráticas, pero son manipuladas muchas veces, no sabemos, no podemos juzgar, Dios sabrá juzgar. Pero tenemos una herramienta muy necesaria, que es la oración. La oración puede mucho, porque nosotros estamos en una guerra espiritual. Dice el libro de Efesios que nosotros no tenemos lucha, ¿verdad?, contra carne ni sangre, sino contra potestades, con entes de maldad, con espíritus malignos que influyen sobre nuestras tierras. Una de esas influencias claras está en el libro de Daniel, capítulo 9 y capítulo 10, donde vemos a un Daniel. Para entrar un poco en contexto, Daniel fue un joven que estuvo en cautiverio por Babilonia, fue llevado de su tierra, ¿verdad? Fue sacado bruscamente y llevado en cautiverio y permaneció 70 años en cautiverio. Y él estuvo allí leyendo luego las profecías de Jeremías un tiempo, siendo Daniel ya después viejo, porque él fue de 19, 20 años llevado por 70 años en cautiverio, leyendo las profecías de Jeremías, donde se decía que sobre esa tierra iba a haber 70 años de cautividad. Pero una vez que se cumplen esos 70 años, Daniel se da cuenta que Israel había caído en desgracia por desobediencia.
¿verdad? Quizás como ha pasado aquí en Venezuela, hemos sido muy desobedientes, pecadores, apartados de Dios, hacedores de maldad. Y eso nos ha conllevado a muchas desgracias. Incluso tuvimos un presidente que maldijo a la tierra de Israel, presidente pasado al que tenemos actualmente. Pero estos presidentes son influenciados por entes de maldad, por entes espirituales, principados satánicos. Todos los presidentes del mundo, reyes, gobernadores, de todo el país, tienen un principado satánico. Y eso lo vamos a ver en Daniel 9 y 10. Quiero leer rápidamente acá la oración de Daniel. Me voy a poner los lentes porque no veo muy bien la pantalla. Lo tengo acá en el computador. Capítulo 9. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, quien vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo Daniel, esto es Daniel hablando, miré atentamente en los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, lo que estábamos hablando en ese momento. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y en ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto de la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Aquí vemos a Daniel orando por su pueblo, que sabía que cayó en los 70 años de cautividad a causa de sus transgresiones. Daniel se pone a leer el libro de Jeremías, las profetas, y se da cuenta que se han cumplido los 70 años. Y ahí en este momento Daniel dice, ok, ¿y ahora qué pasará? Y empieza Daniel a orar de rodillas por su nación, a pedir qué va a pasar ahora, qué va a suceder. Y él dice, ¿cuál va a ser el destino de Israel? Si va a ser restaurada, ¿qué va a pasar con Israel? Y él hace esta oración porque se da cuenta que ya se han cumplido los 70 años. Seguimos leyendo, versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, tu justicia y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva a todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde lo has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado contra Dios. Eso ha sucedido en Venezuela. Venezuela estamos apartados de Dios, pero nos hemos vuelto un grupo de personas y hemos aceptado a Jesucristo y oramos por Venezuela, oramos por el Perú, oramos por Israel, por nuestras rebeliones, para que el Señor tenga en cuenta nuestra tierra, mientras que Jesucristo regresa, porque Jesucristo va a regresar para instaurar el último reinado. Aquí estamos hablando de Daniel 9, se están cumpliendo varias profecías. Los que han leído sobre Nabucodonosor, ¿verdad? Es una estatua que tiene la cabeza de oro, el pecho de bronce, plata, el abdomen y las rodillas, perdón, las piernas de hierro, perdón, de bronce y los pies de hierro con barro. Eso representan todos los gobiernos por los cuales ha pasado la humanidad. Aquí Daniel está viviendo el gobierno de la cabeza de oro, ¿verdad? Donde luego pasa, ¿verdad? Babilonia es conquistada en ese momento por los medos y los persas. ¿Ok? Babilonia se lleva a un grupo de personas, entre estos Daniel, siendo un jovencito, cautiverio, ¿verdad? Por 70 años. Pero este gobierno se acaba. Y cuando se acaba, Daniel se pone a orar a ver qué va a suceder. Sigamos leyendo. Versículo 12. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho bajo el cielo nada semejante a lo que ha hecho contra Jerusalén.
Versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad, Señor. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová a nuestro Dios en todas sus obras que hemos hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste el pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre el cual tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu favor sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados, por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y hay que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por el amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído. Oye, abre tus ojos, mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque hemos elevado nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes, por amor de ti, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre nuestra ciudad y sobre tu pueblo. Yo añadiría aquí sobre Perú, sobre Venezuela, sobre Israel, pero es la palabra de Dios, no la quiero modificar, pero es que tenemos que orar, tenemos que ser como el profeta Daniel, orar por nuestras transgresiones, lo que hemos hecho sobre nuestro pueblo. Luego aquí Daniel empieza luego un ángel a revelarle una profecía sobre las 70 semanas, en lo cual no voy a ahondar. Vamos a pasar al capítulo 10. La semana 70 de Daniel es lo que está determinado sobre tu pueblo. Viene un ángel, le dice, están determinados sobre tu pueblo. Él hace la oración y se le presenta un ángel, ¿verdad? Y cuando él hace la oración, le dice que está determinado sobre su pueblo 70 semanas, que se deben cumplir 7 semanas para que pasen varias cosas: acabar con el pecado, la prevaricación, la justicia perdonable, ungir al santo de los santos, acabar con el pecado y instaurar la paz. ¿Ok? Hay otro, no exactamente, no recuerdo cuáles los otros, pero son 7. Y cuando todo esto ocurra, debe ocurrir el rapto de la iglesia, un tema que hablaremos más adelante. Seremos sacados en ese proceso. No quiero entrar mucho en detalle de lo que es el rapto de la iglesia, pero Jesucristo viene por nosotros. Primera de Tesalonicenses está esa información donde se tocará trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y juntamente estaremos con el Señor en el aire. Ahora bien, Daniel se da cuenta de que Jerusalén está en todas estas transgresiones, como nos podemos dar cuenta de todas las transgresiones que está viviendo el Perú, Venezuela e Israel y muchos países en el mundo. Y él empieza a orar por los pecados de nuestros padres, empieza a orar por las transgresiones que hemos hecho. Todas esas oraciones él los pide, y se le aparece este ángel y le dice lo que va a pasar, que le revela las 70 semanas. Pero cuando él, antes de revelarle las 70 semanas, en lo que Daniel comienza a orar, sucede algo bien interesante. Un principado se le opone a la oración por 21 días. Eso lo vamos a corroborar acá en Daniel, en la visión de Daniel junto al río. Vamos a leer el capítulo número 10. Dice: en el tercer año de Ciro, el rey Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, porque él se le cambió el nombre. La palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 21 del mes primero estaba yo en la orilla del gran río, y alcé mis ojos y miré que aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilio, su rostro resplandecía con relámpagos, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras con el estruendo de mucha multitud. Y yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, solo Daniel la vio, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron.
Quedé pues yo solo, dice Daniel, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí antes. Mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero al oír el sonido de las palabras y al oír el sonido de las palabras caí sobre mi rostro en profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí me tocó e hizo que me pusiera de rodillas y sobre las palmas de mis manos. ¿Ok? Lo toca. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte de pie, porque a ti ha sido enviado ahora. Mientras hablabas esto conmigo, me puse de pie temblando. Entonces me dijo, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, se me cayó por acá el dispositivo grabador, ¿verdad? Perdí el hilo. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, le dice, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he venido ahora. Mientras hablo contigo, esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte a la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, presten atención aquí, se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, otro principado, uno de los príncipes, o los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí Daniel está orando por Israel, confesando todas sus transgresiones, todo lo que había sucedido. Pero fíjate que sucede algo bien interesante. Su oración fue oída y Dios decide enviarle un ángel. Pero este príncipe se enfrenta con el principado de Persia, como lo podemos ver allí, que dice en el versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. ¿Ok? Recordemos que Daniel está en cautiverio en Babilonia. Luego Babilonia es derrotada para venir los medos y los persias. Entonces, cuando el ángel baja para darle el mensaje a Daniel, el príncipe de Persia o el principado que todos los presidentes tienen sobre sí, gobernando, se le opuso durante 21 días. Quizás si tú tienes en este momento una oración y no te ha llegado en ese momento, quizás puede ser por influencias satánicas, malévolas que pueden estar ocurriendo. Es allí donde debemos hacer más énfasis, más oración, reconocer que hemos pecado, que hemos transgredido la ley, que somos pecadores y que nada podemos hacer sin Dios, que nada ni nada nos podrá salvar sino solamente la sangre de Jesucristo. Si reconocemos que Dios es fiel, que Dios nos salva, que nos limpia de toda verdad con su sangre, Él nos puede oír y en oración pudiera ayudar a nuestro país. Entonces, quizás no te estoy dando el mejor testimonio, pero vienen cargados con las palabras de nuestro Señor. Y lo que quiero mostrarte en este momento es que se pueden cumplir cosas negativas de acuerdo a los principados satánicos. Por eso debemos vestirnos con toda armadura de verdad, con toda la armadura de Dios, el casco de la salvación, la espada que representa la fe, el escudo, ¿verdad? El escudo, la palabra es la espada, el escudo, ¿verdad? Es la palabra del Señor, ¿verdad? Con la que podemos retenerlos. El casco, las botas del apresto del Evangelio, las botas representan el Evangelio, el cual debemos llevar, la coraza de justicia de Dios. Si nosotros nos vestimos con toda armadura, ¿verdad? Que está en el libro de Efesios, quiero que lo lean, porque no me crean a mí directamente, busquen todo lo que yo les pueda decir en la Biblia, porque quizás en este momento no tengo las palabras exactas, pero las palabras son de nuestro Señor, y en el libro de Efesios 6 está todo sobre la armadura. Entonces fíjate, todo gobernante está influenciado por principado. Y aunque nos guste nuestro presidente o no nos guste nuestro presidente de nuestra nación, nosotros debemos orar por ellos. Debemos orar porque ellos están bajo influencias satánicas, como lo vemos acá en el Principado de Persia. ¿Okay? Luego que Daniel ora, el ángel le dice que él debe regresar, ¿verdad? Y debe enfrentarse ahora, ¿verdad? Al príncipe de Grecia. Eso lo vemos por acá, vamos a buscarlo. Mientras decía esta palabra, versículos 16, 17. 17, amado, no temas contigo.
Vamos a ver. Vamos a pausar un momento mientras lo busco. Ok, ya lo encontré por acá, versículo 19. Le invito a que se lean todo el capítulo, ¿verdad? Versículo 19. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y alíñate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, háblame a mí, Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe, subraya ahí, contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Tenemos que estar claro que en la historia secular, ¿verdad? Si no lo quieres buscar en la Biblia, vemos Babilonia es derrotada por los medos y los persas. Luego los medos y los persas son derrotados por Grecia, el imperio de Grecia, ¿ok? Eso lo vemos en la historia universal. Aquí en Venezuela se vio mucho historia universal en 9º grado. ¿Okay? Si vemos la historia secular, habla sobre estos principados, sobre Alejandro el Magno, sobre Grecia, Babilonia, pero resulta que la historia, ¿verdad? Ya se había escrito 2600 años antes todo lo que iba a ocurrir y se sigue cumpliendo en eso una estatua, la estatua de Nabucodonosor. Luego viene el gobierno, ¿verdad? Final, que va a ser el gobierno del anticristo, del cual hablaremos mucho más adelante. Entonces, el mensaje en correcto o en concreto de este mensaje, de esta participación que estamos haciendo aquí, lo que quiero llevar es que entendamos que nuestros presidentes están influenciados por principados satánicos, por entes de maldad, y que debemos vestirnos con toda armadura de Dios para resistir y orar por ellos, para que la influencia satánica que pueda existir sobre ellos y sobre nuestra nación pueda cambiar. Pero también depende de nuestra oración, que humillemos nuestro corazón y pidamos por nuestra tierra, que reconozcamos que hemos pecado, que hemos hecho las cosas mal, que nuestra nación ha estado apartada. Venezuela, sus presidentes que hemos tenido, los dos últimos presidentes han estado en santería, han estado en hechicería, en cosas malas, y aunque ellos profesan ser cristianos, no lo son, porque un hijo de Dios, un verdadero cristiano, no cumple y no hace esas cosas, no practica el pecado. Aquel que practica el pecado no puede heredar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Señores, quizás algunos errores he cometido acá. Puedes corroborar todo lo que yo digo en la Biblia. No escuches a Walter Fernández, escucha al Señor en Daniel 9, Daniel 10, léelo, entiéndelo, verifícalo, porque yo te puedo hablar, pero simplemente soy un mediador. Pero soy humano y me puedo equivocar en una que otra cosa, porque no soy experto haciendo los videos, pero en Daniel 9:10 está toda la palabra que puedes ubicar y encontrar. Reconozcamos que hemos estado apartados de nuestro Señor Jesucristo, que hemos pecado, que hemos estado de naturaleza caída, porque así nacimos desde Adán y Eva, venimos con naturaleza caída y enemigos de Dios. Pero Jesús, tú con tu sangre nos has hecho libres, con tu sangre nos has hecho amigos, nos has hecho tus hijos. Ahora podemos entrar al trono de la gracia directamente porque tú, Señor, lo has permitido. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en ti, Señor Jesucristo. Somos salvos por ti, Señor, no por hombres, no por lo que yo haga o deje de hacer, no por obras, porque son trapos inmundos, sucios, suciedad lo que yo pueda hacer aquí. Ciertamente somos hechos para buenas obras, porque las obras fueron colocadas en nosotros una vez que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Pero esto es don de Dios, la salvación es por tu sangre, Señor. Somos justificados por la fe, por tu sangre somos limpiados de todo pecado. Aunque caemos en pecado, a Cristo tenemos, a nuestro abogado, que si algún momento caemos en una tentación, nos libra de todo mal y nos limpia con su sangre y nos perdona. Y no son recordados más. Todos los pecados son lanzados al mar, ahuyentados, sacados fuera, no recordados más. Y somos sellados con un sacrificio único que se hizo una sola vez y para siempre, no como se hacía antes, que antes se hacía con los machos cabríos, con la sangre de los toros que cubrían los pecados, los cuales no podían ser borrados. Pero tú, Señor, con tu sangre los has borrado para siempre, siendo nosotros merecedores del infierno y de las maldiciones. Tú en tu amor nos ves a través de tu sangre, Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, gracias. Bendice a Venezuela, bendice a Perú, Señor,
con este nuevo presidente que ahora está acá rigiendo, que quiere cambiar la constitución. Señor, no permitas que esta constitución sea cambiada como sucedió en Venezuela, que nuestros hermanos peruanos no puedan vivir lo que hemos estado viviendo nosotros aquí en Venezuela, Señor. Bendícelos, bendice nuestra tierra, a la tierra de Israel, y digo nuestra porque somos merecedores, herederos, gracias a ti, a tu sangre, de las promesas de Abraham. Y allí estaremos en la Nueva Jerusalén, en el milenio, junto a ti, Señor. Gracias, bendice, Señor, este día. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén.